Este símbolo lleva 4 temporadas colgado en cada puerta del pueblo. Es lo único que se interpone entre los habitantes de From y los que sonríen en la ventana. Los personajes realmente no saben qué significa, porque también es cierto que la serie nunca lo ha traducido, pero hacer una cosa que casi nadie ha hecho: contad las marcas estas que tiene el borde. Hay 8 y resulta que los niños sacrificados, los niños Ankui, los que sostienen toda la mitología de la serie, pues parece que son solamente 7. No sé, puede ser decoración o puede ser que el objeto más fotografiado de la serie lleve desde el primer capítulo diciéndonos a la vista de todos que en esta historia falta alguien. Hoy vamos a leer los símbolos de From uno por uno: el talismán, el símbolo de Jade, el árbol, los números, los colores, y al final volvemos a esta octava marca, porque después de la temporada 4, desde luego ya no parece un simple adorno. Bienvenido a Antrópica. Hoy toca From porque la temporada 4 acaba de terminar prácticamente y porque esta serie hace algo que casi ninguna hace. No explica sus símbolos, los planta en una piedra, en un árbol, en un traje amarillo y deja que el espectador pues haga el trabajo. 4 temporadas después, el fandom ha construido toda una catedral de teorías encima de cada uno. Hoy vamos a separar los ladrillos que ha confirmado la serie, que ha descifrado el fandom y que añade la antropología cuando se la usa con pincitas y no precisamente a paladas. Y un aviso serio, luego no digas que no te lo he dicho: a partir del minuto 1 destripo la serie entera hasta la última escena del 4×10. Así que, bueno, si no vas al día, guárdate el vídeo y vuelve después. Este vídeo responde 3 preguntas. Una: ¿qué significan de verdad los símbolos del talismán? Y os adelanto que es cierto que el fenómeno fan cree haber identificado las runas exactas y la teoría yo creo que es mejor de lo que suena. 2. ¿Qué es ese símbolo que Jade lleva dibujando compulsivamente desde la temporada 1? Ese círculo con 3 líneas, porque la temporada 4 por fin le puso origen y yo creo que es la revelación más bonita pero también más triste de la serie. Y 3. ¿Por qué el final de temporada? Ese árbol arrancado, el día vuelto noche, los talismanes tirados al hueco de un árbol. ¿Por qué es leído en clave de símbolos y mucho peor de lo que parece? Espera, y hay una cuarta cosa, la de siempre en este canal. Una palabra en este caso, Ankui, que conecta todos esos símbolos entre sí. Cuando lleguemos ahí entenderéis que en From los símbolos no son solo decoración, sino que recuerdan. Quedaos hasta el final. Por cierto, si esta forma de mirar la serie te interesa, es decir, leer los símbolos en lugar de tragártelos simplemente, suscríbete porque aquí hacemos esto cada semana. Y ahora sí que sí, vámonos al pueblo. Vamos primero al expediente. Venga, tenemos un pueblo del que no se sale. De noche salen criaturas con un aspecto y una sonrisa de persona normal que necesitan que tú les abras. Los talismanes las bloquean. Los niños fantasmas repiten Ankui, Ankui, que significa recuerda. Tabitha y Jade son reencarnaciones de 2 padres que llevan siglos volviendo vida tras vida desde que los fundadores del asentamiento sacrificaron a los niños a cambio de la inmortalidad, ese pacto que los convirtió en los monstruos que son. Todo esto queda confirmado en la temporada 3. Lo que añadió la temporada 4 pieza a pieza es que, por ejemplo, que el hombre de amarillo puede vestirse de persona. Sofía, la chica que llega tras un accidente en el estreno de esta última temporada, es un disfraz suyo y la serie sugiere que puede habitar a los muertos del pueblo. Suya era también, que se da a entender, la voz de la radio de Jim en la temporada 1. 2. Los talismanes funcionan de verdad y su colocación importa, porque cuando el terremoto tira el talismán de la clínica, Smiley, esa criatura renacida del embarazo de Fátima, entra y mata a Mariel. 3. El lago de las lágrimas escupe muñecos de trapo terroríficos a tamaño humano que cobran vida y matan a Roger y a Patty. Los talismanes normales no los frenan, pero hay unos tótems de calaveras y huesos que sí. Guardadme este detalle. 4. El Jin muere, descubre una foto antigua de Sofía, se niega a ayudarla y ella lo mata sin tocarlo.
5. El final. Para llegar a los huesos de los niños, los que parece ser los cimientos de todo, el pueblo arranca de raíz el árbol de las botellas. En el instante en que las raíces salen de la tierra, el día se vuelve noche, la tierra tiembla y un relámpago rojo sale del cementerio así, hacia el cielo. En los túneles perseguidos, Fátima pide que la recuerden como era y se transforma en criatura para frenar a los monstruos y salvar a los demás. Y la última imagen simbólica de la temporada. Sofía recorre el pueblo recogiendo talismán a talismán y tras cruzarse con el niño de blanco que le dice esta vez vas a perder, los arroja al hueco de un árbol lejano. Fíjate que no los destruye, los mete en un árbol que teletransporta cosas. Apúntate esto también. Bueno, pues ese es el tablero. Y fijaos en una cosa, casi todas las piezas de ese tablero son objetos con símbolo. La piedra grabada, un árbol vestido de botellas, el tótem de huesos, un traje amarillo, un niño de blanco, un relámpago rojo. La temporada 4, desde luego, no se ganó con armas, sino que jugó entera en el terreno de los símbolos. Pues nada, vamos a leerlos uno por uno. Empecemos por el símbolo número 1, el talismán. Es una piedra con un grabado. Hay un símbolo central rodeado de marcas que impide a las criaturas entrar en un espacio cerrado. Yo creo que realmente es la única tecnología de supervivencia del pueblo y tiene una particularidad narrativa deliciosa porque nadie sabe usarla del todo porque realmente nadie del pueblo sabe leerla. Es cierto que Boyd los encontró, pero no los entiende, aunque sí sabe que funcionan. La serie jamás ha traducido el grabado y ahí en ese vacío es donde el fenómeno fan lleva 4 años trabajando. Porque los talismanes solo funcionan en espacios cerrados. Si la puerta o la ventana se abre, si el mal es de algún modo invitado, la protección se anula. Y la temporada 4 añadió la prueba de fuego. El talismán de la clínica se cae y Smiley entra. O sea que es que la protección no es realmente un aura, es una auténtica frontera y las fronteras tienen puntos exactos. La lectura más sólida que circula la publicó South Central y corre por Reddit y por los vídeos de análisis. Y es que el grabado está construido con runas nórdicas del Futhark antiguo. En el centro está una runa asociada al dios Freyr, que significa protección, paz, prosperidad, buena cosecha. Es, digamos que la runa protectora por excelencia. Y alrededor hay marcas de 3 puntas que recuerdan a la runa de Odín, que es el aliento, la palabra divina y la comunicación. Pero claro, ojo, porque todo esto es una lectura del fenómeno fan, del fandom, pero no es un canon. La serie no lo ha confirmado y los propios guionistas desde luego están manteniendo el misterio como debe ser. Pero si es deliberada, es elegante, una piedra que dice protección en el centro y palabra en el borde, en un pueblo donde el peligro entra precisamente por la palabra, por esa voz dulce que te pide abrir la puerta. Bueno, y recordemos que Jade dice que lo que se representa, bueno, realmente no lo dice Jade, lo dice Tabitha, dice que lo que se representa en el talismán son 2 personas, que serían Jade y Tabitha, y que por eso son ellos los que tienen que ir a los túneles a rescatar los huesos. Bueno, vamos a la tercera capa, que esta es mía, o sea, esto lo digo yo y no lo dice la serie. La idea de que la protección se entierra en el umbral y no en la persona, tengo que deciros que es una de las constantes más viejas de la cultura material europea. Por ejemplo, en Inglaterra se han recuperado cientos de witch bottles, que son botellas de cerámica con alfileres y clavos que se entierran bajo puertas y chimeneas en los siglos XVI y XVII, exactamente en el punto o en los puntos de entrada de la casa. La lógica es idéntica a la del talismán. El mal no se combate, sino que hay que bloquearlo en la frontera. Así que no necesitáis un máster en folclore para ver From, sino que necesitáis saber esto. En medio mundo la protección nunca fue un arma, sino que fue una línea. Por eso cada muerte en From empieza con un sí, con alguien que borra su propia línea. Y ahora el final de temporada. Sofía recoge todos los talismanes y los tira al hueco de un árbol lejano. Pensadlo en frío, el hombre de amarillo podía destruirlos, ¿no? Es una entidad que mata sin tocar. En cambio no lo hace, los deposita en un árbol cuya única función conocida es transportar cosas
a otro lugar o quizá incluso a otro momento. De ahí la teoría que más fuerte suena en el fenómeno fan desde el 28 de junio. ¿Y si los talismanes viajan al pasado y son exactamente los mismos que Boyd encontró colgados en su primera temporada? Un bucle cerrado sería, el villano, sin saberlo, abasteciendo al pueblo de su única defensa. La serie ciertamente no lo confirma, que esto que quede muy claro, pero encajaría con esa regla de oro en la que en From nada se destruye, sino que todo se recoloca. Y dejo aquí una pregunta para que me la pongáis en comentarios. Si el bucle es cierto, ¿el hombre de amarillo puede no saberlo o lleva 4 temporadas jugando a perder? No lo sé. Bueno, del borde de esta piedra, de sus 8 marcas, es cierto que todavía no hemos hablado, pero bueno, tened paciencia porque es el final de este vídeo. Y ahora otra pregunta de las que me interesan de verdad. ¿Qué objeto protege tu casa? Porque todos tenemos uno. No sé, una herradura, un ojo turco, una figurita de tu abuela. Yo tengo un colgante móvil con un sol y una luna con tubos que suenan al abrir la puerta. Contádmelo en comentarios porque los voy a sacar en el post de comunidad el próximo jueves. De verdad que me interesa un montón. El segundo de nuestros símbolos es el círculo con 3 líneas que Jade ve por todas partes desde la temporada 1. Lo ve en paredes, en visiones, en sus propios dibujos compulsivos. El mismo que atormentó a Christopher, el mismo que persiguió a otros antes. Durante 2 temporadas fue el gran, yo qué sé, qué demonios es esto, ¿no? de la serie. Bueno, vamos a ir hablando de lo que tenemos confirmado. Jade baja los túneles y encuentra un claro con losas de piedra dispuestas en círculo. La luz cae desde una abertura superior y proyecta el símbolo. El círculo es el claro y las líneas son las raíces que lo cubren. El símbolo realmente era un lugar y la temporada 4 le puso alma. Víctor explica que los niños antes de morir vertieron sus esperanzas en las raíces y de esa esperanza nacieron el símbolo y los árboles lejanos. Vamos a verlo otra vez. El mapa que Jade lleva dibujando desde el primer capítulo no es una marca del mal, es el último que los niños hicieron con su miedo. Lo convirtieron en raíz. Quizá, no sé, el símbolo más inquietante de la serie resulta ser literalmente una esperanza fosilizada. Bueno, pues todo el fenómeno fan alrededor de la serie de From ha estado sorprendentemente cerca, pero sin la pieza final, porque las teorías sobre el símbolo son los túneles vistos desde arriba. Circulaban desde la temporada 2 en Reddit y en los canales de análisis como Screen Rant y algún otro, ¿no? Pero lo que casi nadie vio venir es la inversión emocional que se ha dado en la temporada 4, que fuera un símbolo de los niños y no un símbolo contra los niños. Y mi aportación breve, porque aquí la serie casi no necesita ayuda, es que Jade no aprende el símbolo, lo recuerda. Cada dibujo compulsivo es memoria de otras vidas abriéndose paso. Fíjate que Platón llamó a esto anamnesis, la idea en el Menón de que conocer es recordar lo que el alma ya sabía. No os cuento más porque es exactamente la tesis final del vídeo y la estamos incubando, porque en From el símbolo no informa, en From el símbolo recuerda. Vamos a por el tercer símbolo, el árbol de las botellas, el objeto que la temporada 4 convirtió en centro absoluto de nuestro tablero de juego y también en su víctima, hay que decirlo. Bueno, empiezo por el dato que en este canal no puede faltar, pero esta vez en 60 segundos, porque el vídeo de hoy va de la serie. El árbol existe, los bottle trees salpican todavía hoy los jardines del sur de Estados Unidos, Mississippi, Alabama, las Carolinas, ramas desnudas vestidas de botellas tradicionalmente de azul cobalto, que es una tradición llevada a América por las personas esclavizadas del área cultural Congo. Su función, transmitida durante generaciones, es que los espíritus de la noche entran en las botellas atraídos por el brillo, quedando atrapados y el amanecer los destruye. Eudora Welty los fotografió en los años 30. Esto no es atrezzo, es tecnología espiritual con siglos de uso y su función documentada es exactamente la que cumple en la serie. Cuando realmente los guionistas necesitaron un contenedor de espíritus, aquí no inventaron, sino que lo que hicieron fue plantar, claramente. Pero la temporada 4 hizo del árbol algo más que un contenedor y aquí viene lo que hemos confirmado en pantalla.
El árbol de las botellas es también un árbol lejano, un portal. Es la puerta a la torre, el faro imposible en mitad del bosque que Víctor define con una frase que es puro lenguaje de símbolos, una advertencia y una solución. Tabitha ya lo cruzó, árbol, torre, dolor, despertar fuera, y aquí una referencia que el espectador de este canal va a reconocer al vuelo. Es la misma gramática del viaje de Chihiro. El título japonés de la película es Sen to Chihiro no Kamikakushi, y Kamikakushi literalmente significa escondido por los dioses, y es la palabra con que el folclore japonés explicaba las desapariciones sin explicación. Recuerda que Chihiro entra al otro mundo por un túnel en mitad del bosque. En From se entra por un árbol caído en la carretera y se sale, quizá, por el hueco de un tronco. El paso estrecho, como puerta entre mundos, es uno de los motivos más viejos que existen y esta serie lo usa en las dos direcciones. El árbol era, a la vez, como bien sabes, la cárcel de los espíritus y la única puerta de salida. El mismo objeto, las dos cosas. Apuntad esa dualidad que el final la dinamita. Tenemos también los números. Las botellas llevan números grabados y la serie ya nos dio dos lecturas. La primera son años. En una botella se lee 1864, fechas dejadas por gente atrapada en otras épocas. Un gesto de una humanidad que la verdad es que duele. Quién sabe que no va a salir grabando una fecha para que un desconocido del futuro sepa que estuvo allí. Por cierto, los presos de la Torre de Londres hicieron lo mismo en las paredes durante los siglos XVI y XVII. Cuando no puede salir la persona, que al menos salga su memoria. La segunda lectura, tenemos que la secuencia de números que atormentaba a los personajes resulta que no era una cifra, sino que era una partitura. Tocada al violín junto al árbol es la melodía que atrae a los niños. Y aquí una sola referencia y me freno. ¿Recordáis Hamelin? El flautista de Hamelin, 1284. La ciudad alemana llevó siglos contando los años desde el día en que una melodía se llevó a sus 130 niños. Bueno, pues From ha girado el molde exacto. Allí la música se llevaba a los niños y aquí los trae de vuelta. No sé si los guionistas lo han hecho a propósito, sé que el molde estaba en la cultura y desde luego la serie encajó perfectamente en él. Y el número 47, el número que lleva 4 temporadas asomando por las esquinas y sigue sin explicación oficial. Con honestidad total, nadie sabe su significado y quien os diga lo contrario os vende humo, porque la única pista es de cultura televisiva y va marcada como una hipótesis, porque este 47 es un número fetiche del gremio de guionistas americano. Nació como broma interna en Star Trek de un guionista salido de Pomona College y su sociedad del 47. Y desde entonces se esconde en alias en Media Televisión del Misterio. Puede ser clave de trama o guiño de gremio, y os lo cuento por una razón, voy a decir que muy antrópica, y es que los fandoms hacen numerología, ven un número 2 veces y de repente te construyen una catedral, pero es pareidolia de manual, porque el cerebro es una máquina de encontrar patrones, existan o no, y en From, como en la vida, no todo número que se repite es un mensaje, a veces la señal somos nosotros queriendo que la haya, ya lo sabéis. Bueno, y ahora el final, la teoría, la magia de los talismanes no era suya, sino que emanaba del árbol. Con el árbol arrancado, el talismán del cementerio dejó de servir y de propina hay quien sostiene que árbol y talismán se crearon con la sangre de los niños y que por eso el árbol crecía exactamente sobre sus tumbas. Esto es teoría, no es canon, porque la serie solo confirma la secuencia, raíces fuera, día vuelto noche y relámpago rojo. Pero mira qué limpio nos quedaría en clave simbólica y esta lectura sí la firmo yo, ¿vale? Tú rompes el contenedor y sueltas lo contenido. El folclore de los árboles de botellas lo lleva diciendo siglos. La serie fue más fiel a la tradición que muchos documentales. No necesito explicar, yo creo, por qué arrancar el árbol apaga el sol. El símbolo ya lo explicaba. Bueno, tú que eres fan de la serie ya te habrás dado cuenta de que en From los colores no visten sino que son declaraciones. 4 fichas rápido y al final del bloque una hipótesis que las une todas
y que ya os aseguro yo que no vais a encontrar en ningún otro análisis de internet. Esto es pura antrópica y esto es mío como hipótesis, pero yo os la voy a dejar. Vamos por el color amarillo. Pues este hombre de amarillo, confirmado en la temporada 4 como entidad que se disfraza de personas, Sofía, y probablemente también la voz de la radio, resulta que la genealogía del traje la conoce ya pues medio internet, porque el Rey de Amarillo de Robert Chambers de 1895 es esa entidad amarilla, remota y sonriente que corrompe sin tocar y que marcó, fíjate, ni más ni menos que a Lovecraft y a True Detective. Y una capa más abajo es la que estudió el historiador Michel Pastoureau. En la iconografía medieval europea, el amarillo es el color de la traición, es el color con que la pintura viste a Judas. El firmante de pactos, que salen carísimos, viste literalmente el color de los traidores. La serie no necesita explicarlo porque el traje ya lo explica todo. Y añado la teoría fan más ruidosa del año, correctamente etiquetada: que su forma verdadera sea realmente una araña gigante. Telarañas hay, visiones arácnidas hay bastantes, el lago de las lágrimas. Bueno, cierto que esto es teoría de internet y no es el canon oficial, pero simbólicamente es coherente porque es el depredador que no persigue, sino que teje y espera a que entres tú. Ahora nos vamos a ir a por el color blanco, que es el niño de blanco, el otro jugador. La temporada 4 confirmó que él y el hombre de amarillo se conocen, se enfrentan y que esto ya ha pasado antes. De hecho, el de blanco le dice al de amarillo: esta vez vas a perder. Blanco contra amarillo, pureza contra traición, el niño contra el que compra con niños. La serie está jugando una partida cromática de tablero medieval y no lo esconde. Hay analistas ya preguntándose si son quizá dos dioses en guerra. Lo cierto es que no lo sabemos, sabemos los colores, y en esta serie saber los colores, la verdad es que ya es saber mucho. Nos vamos a ir a por el rojo, que es el relámpago del final, saliendo del cementerio al arrancar el árbol. Sin explicación oficial, solo anoto el patrón. El rojo aparece en From cuando una frontera se rompe. Y esta vez salió de la tierra al cielo, como si algo que estaba contenido hubiera cambiado de dirección. Vamos a decir que es lo más parecido a una alarma que tiene el lenguaje visual de la serie. Y una nota de color sobre el árbol. En la tradición real, la botella canónica es de azul cobalto y en la misma región, la cultura gulaguiche pinta porches y ventanas de Haint Blue, el azul de los espectros, que los espíritus no cruzan porque lo confunden con agua o cielo. Pero mirad el árbol de la serie, sus botellas ciertamente no son azules, son ámbar, transparentes, verdes, de todos los colores, como un árbol que ha ido recibiendo botellas de épocas y manos distintas durante siglos. Y eso también es fiel a la tradición. El azul es el color preferente, pero no es el obligatorio. Lo que atrapa al espíritu, según la creencia transmitida, es el brillo y el color del cristal cualquiera. El árbol de From parece menos un ritual planificado y más un archivo acumulado. Cada botella, un color, una época, una mano, que es exactamente lo que la serie confirmó con los números grabados. Y ahora la hipótesis que une las fichas. Va marcada desde ya, y esto sí que es lectura mía y ni siquiera afirmo que los guionistas lo hayan diseñado, solo que el patrón está ahí y nadie lo está contando. La alquimia clásica describía la gran obra, la transmutación de la materia en oro y del alquimista en algo más, en 4 etapas con 4 colores: nigredo, que es el negro, la putrefacción, la materia que debe morir y pudrirse bajo tierra antes de poder transformarse; el albedo, que es el blanco, la purificación, el lavado de lo podrido; la citrinitas, que es el amarillo, el amanecer del oro; y el rubedo, que es el rojo, la culminación, la piedra filosofal que según la tradición concede exactamente una cosa: la inmortalidad. No sé si lo vais viendo. El pueblo es el nigredo, la noche, los túneles, los huesos pudriéndose bajo tierra. El final de la temporada 4, el día vuelto noche literal, es la serie entrando en su nigredo total. El niño de blanco empuja hacia la purificación de la culpa original, es el albedo.
El relámpago rojo estalla en el instante exacto en que los huesos, lo que debía salir de la tierra, salen de la tierra. Es la obra acercándose a su etapa final, a su rubedo. Pero claro, ¿y el hombre de amarillo? Porque aquí está el giro. La citrinitas es la etapa fantasma de la alquimia, porque los tratados tardíos la eliminaron absorbido por la rubedo. Jung lo señaló al estudiar el simbolismo alquímico. Un amarillo que promete el oro, pero no es el oro, es un falso amanecer. Y eso es exactamente el hombre de amarillo. Ofreció a los fundadores el premio de la gran obra, la inmortalidad, como un atajo sin pasar por la purificación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues una transmutación fallida. En vez de oro, monstruos. Hasta la química acompaña, porque el azufre, ese principio activo de los alquimistas, es amarillo y es en el imaginario cristiano el elemento del diablo. Bueno, y el remate, el detalle que me hizo tomarme en serio esta lectura tras darle muchísimas vueltas, es que el lema clásico de los alquimistas es un acrónomo, es vitriol, visita interiora terrae rectificando inveris occultum lapidem. La traducción: visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Vamos a leer esto contra la serie. Tabitha y Jade descienden al interior de la tierra, vida tras vida, rectificando, recordando, corrigiendo el error original para encontrar lo que está oculto. Y la única protección que existe en ese mundo es literalmente una piedra. Si la temporada 5 es la rubedo, la obra que se completa o se malogra, este vídeo, que estás viendo ahora mismo, quedará como el que lo dijo primero. Y si no, pues habrá sido una lección gratuita de paridolia aplicada, pues oye, pues que también podría ser muy de esta casa. Hay una nota rápida sobre el bestiario simbólico nuevo de la T4, que merece vídeo propio si la audiencia lo pide. Los muñecos del lago de las lágrimas, que es el miedo hecho materia, y los tótems de calavera y hueso, que matan lo que los talismanes no frenan. Fijaos en la gramática, la piedra grabada bloquea, el hueso mata. Dos tecnologías distintas, dos símbolos distintos. Pero amigo, acuérdate que está el golem de barro de Fátima. Ella misma usa la palabra, el guardián de la tradición judía, que la temporada deja sin animar. 3 símbolos nuevos, 3 promesas para la temporada final. Recuerda, los huesos, el tótem y el golem. Bueno, ¿os acordáis de cómo ha empezado este vídeo? 8 marcas, 7 niños. Os debo una teoría y creedme que es de las buenas. Esta la publicó Prime Timer en junio y los fans la están masticando o la estamos masticando desde entonces. Vamos a por los datos. La imaginería y ritual antigua del pueblo, las pinturas de la cueva, parecen mostrar 8 figuras en torno a un punto central. Y las marcas del borde del talismán son 8. La historia oficial, en cambio, cuenta 7 niños sacrificados. Si esas marcas son simbólicas y no decorativas, el objeto más común de la serie llevaría desde el primer plano del primer capítulo, conservando la memoria de un octavo participante en el ritual que todos, dentro y fuera de la pantalla, hemos olvidado. Y esta última temporada le dio a esa teoría 2 piezas de regalo en boca del propio Jade. Primera, ¿y si los huesos son lo que ancla a los espíritus de esos niños aquí? Segunda, y esta pone la piel de gallina, ¿y si están ahí abajo protegiendo justo aquello que hace posible este lugar? Los monstruos no se esconden en los túneles de día, montan guardias sobre el yacimiento del sacrificio. Si los huesos anclan y los monstruos custodian, entonces un niño cuyos restos no estén con los demás, movidos, perdidos, nunca enterrados igual, existiría de otra manera, distinta, libre, quizá, no lo sé, o peor que libre. Vaya misterio. ¿Veis por qué la octava marca importa después del último capítulo? Porque los huesos ya están fuera.
Tabitha y Jade los han recuperado. Es la victoria de la temporada, la que hace decir al niño de blanco: esta vez vas a perder. Pero si el ritual tuvo 8 víctimas y solo se han encontrado 7, la cuenta no está saldada. Y en esta serie ya sabemos qué pasa con las cuentas sin saldar. Se reencarnan una y otra vez. Marco la línea con claridad, que es marca de esta casa además. Esto todo es teoría, no es canon. Puede que las 8 marcas sean simetrías de diseño y las 8 figuras licencia del departamento de arte. Pero Front tiene un historial. Los números de las botellas parecían decoración y eran partitura. Ancui parecía ruido y era la llave. El símbolo de Jade parecía amenaza y era esperanza. En esta serie lo decorativo tiene la mala costumbre de ser lo importante, así que si la temporada 5 saca del sombrero a un 8º niño, recordad dónde estuvo escondido 4 años, en el borde del objeto que todos mirábamos sin ver. Nos queda la palabra Ancui. Recuerda, repasad conmigo lo que hemos visto hoy, porque todos los símbolos de esta serie dicen lo mismo si tú los escuchas todos juntos. El talismán conserva quizá la memoria de un ritual y hasta de una víctima que nadie más recuerda. El símbolo de Jade es la esperanza de los niños hecha raíz, esperando siglos a que alguien la reconozca. Las botellas del árbol guardan los años de los que no salieron. 1864, una fecha grabada para que el futuro sepa. La melodía trae de vuelta a los que la música de Hamelin se llevó. Hasta Fátima, en el peor momento de su vida, pide una sola cosa antes de transformarse: recordadme cómo era. Mi lectura final, y esto ya es antrópica pura, no los guionistas desde luego, es que en casi todas las culturas humanas los símbolos que rodean a los muertos son tecnología de la memoria. El fantasma es algo así como un recado, vamos a decir. La ofrenda existe porque el olvido es la segunda muerte, que es la definitiva. Front ha construido su mitología entera sobre esa idea y le ha dado forma de pueblo, un lugar donde cada piedra, cada botella y cada dibujo compulsivo es un recuérdame esperando lector o intérprete. Los niños realmente no están pidiendo venganza, piden ser leídos, y por eso mi apuesta para la temporada final no es una batalla, es un desciframiento. Porque de Front no se sale andando, sino que se sale leyendo los símbolos que hay. Bien, si habéis llegado hasta aquí, 2 cositas. La primera, en pantalla os dejo el análisis anterior del canal sobre el día de la revelación y os dejo la playlist de la serie sectas que vamos a empezar el jueves con el siguiente expediente, que va a ser sobre el priorato de Sion. Y en comentarios la pregunta del año: ¿quién es el 8º niño? ¿Tú quién crees que es? Bueno, ya sabes que lo leo todo. Nos vemos en el umbral. Y por cierto, que no os he hablado del umbral de las ruinas de la serie. Bueno, no sé, otro día quizá. Soy Luz Oliva y esto es Antrópica. Nos vemos en el siguiente vídeo.